26 de febrero de 2019. Christian Bach estaba muerta, y mientras su cuerpo ya no podía responderle a nadie, cientos de personas seguían entrando a Instagram para escribirle: «¡Qué hermosa! Salúdala, qué pareja tan perfecta». Lo más brutal es que Humberto Zurita sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que cada saludo iba dirigido a una mujer que ya no estaba viva. Sabía que México seguía creyendo que Christian estaba en algún lugar, lejos de las cámaras, y aún así, cerró la boca. Un día, 2 días, 3 días de un silencio tan frío, tan incómodo, que años después, todavía huele a secreto. ¿Por qué demonios esconder hasta la muerte de tu propia esposa? ¿Qué podía ser tan privado, tan doloroso o tan jodidamente oscuro como para dejar que miles de personas siguieran hablándole a una muerta sin saberlo? Y aquí empieza lo verdaderamente turbio. Christian no había desaparecido 3 días. Había desaparecido 5 años. 5 años sin explicar qué estaba destruyendo su cuerpo, mientras al público se le hablaba apenas de una vértebra. Después apareció Stephanie Salas, una mujer que conocía a Christian. Después habló una actriz que había callado durante años. Después llegaron videos, rumores, noches en Polanco y cámaras que empezaron a arrancarle a Humberto la privacidad que había protegido durante décadas. Hasta que él mismo dejó caer 4 palabras que hoy suenan como una puerta cerrada desde dentro. Somos una tumba. Así que la pregunta ya no es por qué Humberto guardó silencio. La pregunta es mucho más sucia. ¿Qué estaba protegiendo realmente detrás de ese silencio? Humberto Zurita no nació rodeado de cámaras. Nació en Torreón, Coahuila, dentro de una familia, uno de 10 hermanos, donde hacerse escuchar no debía ser fácil. De niño, pasó 3 años en un seminario. Y no, eso no prueba que allí aprendiera a esconder su vida. Pero sí deja una ironía demasiado perfecta para ignorarla. El hombre que décadas después sería famoso por no abrir la boca sobre lo que ocurría en su casa, pasó parte de su infancia en un lugar donde el silencio, la disciplina y la reserva tenían un peso enorme. Luego salió, trabajó, estudió de noche. Llegó incluso a convertirse en socio de una tienda de muebles de acrílico. Su destino parecía miserablemente normal: negocio, rutina, familia, domingos tranquilos y nadie metiendo una cámara en su cara. Hasta que vio teatro. Y algo se rompió. El muchacho que parecía condenado a una vida invisible, descubrió que quería subir a un escenario, exponerse, gritar, convertirse exactamente en lo contrario de lo que había sido. En 1976 dejó Torreón y se fue a la Ciudad de México para estudiar actuación. Ahí empezó la contradicción que lo perseguiría durante toda su vida. Humberto eligió una profesión que exige mostrarlo todo, pero construyó su vida privada como si detrás de la puerta hubiera algo que jamás debía tocar la luz. Antes de que Christian Bach entrara en su vida, Humberto Zurita ya había empezado a convertirse en alguien que México reconocía. En 1981, el derecho de nacer lo puso frente a millones de personas. Después, llegó Bajo la metralla y un Ariel que dejó claro que aquel hombre no era solo una cara bonita de telenovela. Tenía talento, prestigio y una carrera que empezaba a pesar. Y entonces apareció Christian. Argentina, elegante, distinta, con una presencia que no necesitaba levantar la voz para dominar una habitación. Se conocieron trabajando, y lo que nació entre ellos terminó convirtiéndose en una alianza sentimental, familiar y profesional. Se casaron en 1986. Tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano. Fundaron Suba y dejaron de ser 2 actores esperando llamadas para convertirse en una pareja capaz de producir, decidir y construir sus propios proyectos. Desde afuera parecían tenerlo todo: éxito, hijos, respeto
y una relación que sobrevivía a una industria donde las parejas se destrozan frente a las cámaras. Pero había una regla no escrita alrededor de ellos. De la puerta de su casa hacia adentro, nadie entraba. Nada de exhibir peleas. Nada de vender lágrimas. Nada de abrir la cama matrimonial para alimentar revistas. Durante años aquello sonó elegante. Sonó a clase. Sonó incluso a amor bien protegido. Hasta que en 2014, Christian terminó La Impostora y prácticamente desapareció del mundo público. No hubo gran despedida. No hubo una explicación definitiva. Simplemente dejó de estar. Y cuando una mujer tan conocida desaparece sin decir por qué, el vacío empieza a llenarse de mierda. Rumores, diagnósticos inventados, versiones contradictorias, gente jurando saber lo que nadie había visto. En 2017 Humberto dio una explicación concreta. Habló de un problema en una vértebra. Una vértebra. Guarda esa palabra, porque años después esa explicación iba a sonar muy distinta. Lo que parecía discreción empezaba a oler a secreto. Y detrás de ese secreto estaba la mujer más importante. Septiembre de 2022. Humberto Zurita baja de un avión y no viene solo. A su lado está Stephanie Salas. Para cualquier hombre viudo, volver a enamorarse debería ser una noticia simple. Pero aquí no lo fue, porque Stephanie no era una desconocida llegada de la nada. Conocía a Humberto desde hacía décadas y había convivido con el círculo de Christian Bach. En cuanto la relación se hizo pública, las redes se llenaron de veneno. Hubo gente que dijo que Humberto tenía todo el derecho del mundo a rehacer su vida. Otros reaccionaron como si hubiera cruzado una línea sagrada. ¿Por qué precisamente una mujer que había conocido a Christian? Y entonces Humberto dijo algo que convirtió una relación normal en una escena casi imposible de ignorar. Explicó que sentía que Christian tenía mucho que ver con Stephanie, como si de alguna manera ella hubiera empujado ese nuevo amor hacia su vida. Para algunos, fue una frase preciosa. Para otros, una coartada demasiado cómoda. Y el problema no terminó ahí. Poco después, otro episodio golpeó una palabra directamente sobre su frente. Soberbio. El hijo de Cepillín había mencionado a Humberto como alguien que podría interpretar a su padre. Cuando le preguntaron, Humberto respondió que él no aceptaba cualquier proyecto sin revisar guión, directores y condiciones. Una respuesta profesional quizá, pero Ricardo González Jr. la tomó como desprecio y explotó públicamente. Le recordó la grandeza de su padre y lo mandó a seguir haciendo sus teatritos. Humberto respondió después con respeto y dijo que nunca había existido una oferta formal. Probablemente todo pudo ser un malentendido, pero la palabra ya estaba suelta. Soberbio. Y cuando una palabra encaja con la imagen fría que alguien ha construido durante décadas, despegarla cuesta muchísimo más que decirla, porque el silencio puede parecer desprecio desde fuera. En 2025, una vieja grieta volvió a abrirse. Ivonne Montero habló públicamente de lo que, según ella, había vivido años atrás trabajando con Humberto Zurita en Secretos del Alma. Contó que al principio lo admiraba, que compartir escenas con él era casi un sueño, pero que de pronto el ambiente cambió. Dijo que Humberto se volvió frío, áspero, difícil, que hubo ensayos tensos y momentos en los que ella terminó sintiéndose maltratada profesionalmente. Ivonne incluso relató un enfrentamiento directo y una etapa de ansiedad. Esa es su versión. Humberto, por su parte, negó tener un problema con ella. No hay una sentencia que convierta el relato de Ivonne en una verdad judicial, pero para la imagen pública de Humberto, el daño ya estaba hecho. Otra voz se sumaba a la palabra soberbio, y entonces llegó algo todavía más incómodo. Una cámara. Enero de 2026. Humberto y Stephanie Salas salen de un centro comercial después de cenar y comprar. En las imágenes difundidas, Humberto parece molesto, gesticula, mueve las manos y se adelanta mientras Stephanie,
queda unos pasos atrás. Internet hizo lo que Internet hace mejor. Convirtió segundos ambiguos en una condena completa. Humberto negó haberle faltado al respeto. Stephanie también salió a decir que ambos son intensos al hablar y que no había ocurrido nada extraordinario. Así que el video no demuestra una agresión. Lo que sí demuestra es otra cosa. El muro ya tenía agujeros. Durante décadas, Humberto había elegido qué mostrar y qué esconder. Ahora bastaba una cámara escondida para imponerle una versión. Y como si eso no fuera suficiente, meses después de la muerte de Christian, también había circulado un rumor sentimental basado en una fuente anónima. No hubo prueba sólida, los implicados lo negaron, y aún así, el rumor sobrevivió. Ahí está la parte podrida del silencio. Cuando tú no cuentas tu historia, alguien más la rellena con mierda. Y a Humberto empezaban a sobrarle narradores. Porque ahí cambió la relación entre un hombre y su imagen. Antes, el silencio daba poder. Después, el vacío empezaba a llenarse con sospechas, titulares y versiones. La reserva que durante años lo había protegido comenzaba a volverse contra él. Agosto de 2024. Polanco. Madrugada. Humberto Zurita aparece caminando por la calle y la imagen golpea porque no se parece al hombre impecable que México había visto durante décadas. Se tambalea, pierde el equilibrio, cae y necesita ayuda para levantarse. Incluso una fan se acerca a pedirle una fotografía y él, aún en ese estado, se detiene. En el audio de aquel material se escucha una frase sobre un problema de $500,000. Bastó eso para que las redes hicieran el resto. Deudas, depresión, alcohol, caída, ruina. Todo junto, todo servido como si una noche pudiera explicar una vida completa. Humberto respondió después. Dijo que había bebido más de lo habitual y negó las versiones más graves que empezaron a circular. Incluso se burló de la prensa publicando un video suyo bailando. Podía parecer el final de la historia. No lo fue. Meses después, apareció otro video en el que nuevamente se le veía inestable y necesitando apoyo. Un video puede ser una mala noche. Dos empiezan a convertirse en una pregunta. Pero la pregunta correcta no es si Humberto estaba destruido, endeudado o enfermo. Eso no está demostrado. La pregunta es otra. ¿Cuándo perdió el control del personaje público que había protegido durante 40 años? Para entenderlo hay que volver al lugar donde todo se rompió. No a Polanco, no a Stephanie, no a Yvonne. Hay que volver a Christian Bach. Y esa respuesta no estaba en una banqueta ni dentro de un video. Estaba 5 años atrás, detrás de una puerta donde Christian dejó de aparecer. 5 años. Eso fue lo que Christian Bach desapareció casi por completo de la vida pública antes de morir. Desde 2014, después de La Impostora, el silencio alrededor de ella empezó a hacerse insoportable. No había entrevistas, no había apariciones, no había una explicación capaz de cerrar el vacío. Y como siempre ocurre cuando falta información, llegaron las versiones más oscuras. Enfermedades, tratamientos, deterioro, rumores que crecían como basura alrededor de una puerta cerrada. En 2017 Humberto dio una respuesta. Dijo que Christian tenía un problema con una vértebra que estaba afectando un nervio, que prefería terapia y que no quería operarse. Eso fue lo que el público escuchó entonces. Años después, Humberto reconocería públicamente que Christian había padecido cáncer, aunque volvió a negarse a entregar detalles que ella había querido mantener privados. Y ahí nace la pregunta venenosa que atraviesa toda esta historia. ¿La explicación de la vértebra fue solo una parte de lo que ocurría? ¿O el escudo que una familia utilizó para proteger algo mucho más doloroso? No hay prueba de que Humberto mintiera deliberadamente. Lo que sí existe es una cronología brutal. 26 de febrero de 2019. Christian murió a los 59 años.
Humberto lo sabía. Sus hijos lo sabían. Su familia lo sabía. México, no. Ese mismo día apareció una fotografía de Cristian en el Instagram de Humberto. Y debajo, comenzaron a llegar mensajes de personas que todavía creían que estaba viva. Salúdala. Qué hermosa. Qué pareja. Imagina leer eso sabiendo que la mujer de la fotografía acaba de morir. Un día. 2. 3. La noticia se hizo pública el 1 de marzo. La familia pidió respeto y dejó claro que Cristian había querido mantener su enfermedad y su final lejos del espectáculo. No hubo un circo alrededor de sus últimos días. No hubo cámaras entrando a destruir lo que quedaba de intimidad. Y años después Humberto explicó la regla con una frase seca, casi brutal. Somos una tumba. Él y sus hijos sabían. Ellos guardarían el secreto. Punto. Porque el silencio no elimina las preguntas. Las deja encerradas, fermentando, hasta que un día salen convertidas en sospechas mucho más sucias que la verdad. Ahora vuelve al principio. Aquel hombre que durante décadas había convertido la privacidad en una fortaleza, llevó esa lógica hasta el último instante de su esposa. Para algunos, eso es amor llevado a su forma más leal. Para otros, es un muro tan jodidamente alto que terminó haciendo que todo oliera a algo escondido. Tal vez ahí está la verdadera tragedia. Humberto podía respetar el deseo de Cristian, pero no podía controlar lo que el silencio haría después con su historia. Y entonces, en 2026, apareció una ironía casi obscena. Humberto Zurita regresó al escenario con El Seductor, una obra que adaptó, dirigió y protagonizó. Su personaje vive entre engaños, relaciones cruzadas y secretos que tarde o temprano terminan explotando. Stephanie Salas forma parte del montaje. ¿Es una confesión escondida sobre el escenario? No. No existe prueba de eso. Pero como cierre narrativo resulta imposible ignorarlo. El hombre que pasó décadas protegiendo su vida detrás de una puerta, terminó interpretando cada noche a alguien atrapado por sus propios secretos. La ficción no demuestra nada sobre Humberto. Lo que hace es devolvernos una imagen incómoda. Porque después de Cristian, los rumores, las cámaras y Somos una tumba, Humberto seguía haciendo lo mismo que había hecho toda su vida: controlar el relato. Solo que ahora lo hacía bajo las luces de un teatro. Y aquí aparece la parte más incómoda. Humberto pudo haber vendido el diagnóstico, el funeral y la despedida. Habría sido fácil transformar la muerte de Cristian en exclusivas y dinero. No lo hizo. Guardó silencio. Y ahí está la trampa. Si hablaba, podían acusarlo de lucrar con su esposa. Si callaba, podían acusarlo de esconder algo. Tal vez, Somos una tumba no fue una confesión oscura, sino una promesa llevada hasta sus consecuencias. Humberto Zurita sembró silencio durante décadas y terminó cosechando ruido. La pregunta ya no es qué dijo, sino qué significa todo lo que decidió no decir. ¿Fue lealtad, miedo o control? Si crees que cumplió una promesa, escribe leal. Si crees que convirtió el amor en un muro, escribe muro. Y dime, ¿protegerías el último secreto de la persona que amas, aunque todos terminaran sospechando de ti?